Cada quien cuenta la parte de la historia que le interesa, nosotros no. Bienvenidos a Contexto 360, el programa de análisis, debate y reflexión desde todos los puntos de vista, con la conducción de Leonardo Salas. Contexto 360, solo aquí por CRC 89.1 Radio. Cada quien cuenta la parte de la historia que le interesa, nosotros no. Bienvenidos a Contexto 360, el programa de análisis, debate y reflexión desde todos los puntos de vista, con la conducción de Leonardo Salas. Contexto 360, solo aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contexto 360, les saluda Leonardo Salas, aquí en CRC 89.1 Radio. Aprovecho para mandarles un cordial saludo a toda nuestra audiencia de esta tarde del 17 de febrero, ya a las 4 de la tarde. Y pues aprovecho también para saludar a nuestro amigo don David Guerrero ahí en cabina, siempre atento y diligente a resolver los contratiempos. Hoy tenemos un tema fundamental para cualquier organización y para usted, amigo y amiga, que maneja grandes volúmenes de información. Vamos a estar hablando de la gobernanza de datos. Así que, pues, prepárense para este tema que vamos a tener hoy de fondo y en breves minutos vamos a estar con este tema. Mientras tanto, pasemos a qué pasaba un día como hoy en la historia, un 17 de febrero. Bueno, pues en 1600, el filósofo y matemático italiano Giordano Bruno fue ejecutado en Roma bajo acusaciones de herejía, ni más ni menos que por defender cosas como que el universo era infinito y que había posibilidad de que otros planetas estuvieran habitados. Y esto fue considerado muy radical, así que pues le tocó ser ejecutado en Roma a Giordano Bruno. Pasamos a 1933, cuando se dio el primer número de la revista estadounidense Newsweek, pero como cosa curiosa, cuando salió no se llamaba así. Tenía una gran y pequeña diferencia, y es que estaba separada por un guión esa palabra, era News-Week. Bueno, pues el paso del tiempo hizo que se llamara Newsweek y se ha convertido pues en uno de los semanarios informativos más importantes en Estados Unidos y en el mundo. Pasamos a 1972, cuando Richard Nixon inició una visita histórica a China, que fue precisamente en aquella época el comienzo de la normalización de las relaciones entre ambos países en plena Guerra Fría. Fue un viaje televisado ampliamente, lo cual era toda una novedad para esa época, pero se consideró también una maniobra diplomática en la geopolítica de aquel momento. Pasando a la actualidad, hoy quiero pues destacar el inicio del curso lectivo en la Universidad Nacional. Lo destaco porque hablamos ni más ni menos de la segunda mejor universidad del país, con la posición 83 dentro de 430 instituciones de educación superior de la región. Valga decir algunos datos importantes de la Universidad Nacional. Aprovecho para saludar a los estudiantes que ingresan a esta casa de estudios hoy, que aumentó en más de 500 cupos los estudiantes, o más bien los cupos para estudiantes en carreras de alta demanda laboral y también de carreras STEM, es decir, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y que hoy reúne más de 18,000 jóvenes iniciando o continuando sus estudios en las aulas universitarias. Más del 50% de estos estudiantes son becados, 58% son mujeres y 93% provienen de colegios públicos. Y otro dato muy importante es que 57% provienen de regiones fuera del área central. Y pues la presencia de la Universidad Nacional está en más de 8 campus y el 94% de sus graduados logra vincularse al mercado laboral según los reportes que tiene la universidad. A pesar de esto, aprovecho para dar este mensaje también, pues hoy tenemos una inversión en la educación pública que es menor a la de hace 20 años. Y ese es un dato muy preocupante
cuando pensamos precisamente en el rol fundamental de la educación universitaria en nuestro país. Así que pues aquí en Contexto 360 felicitamos a los estudiantes que ingresan a la Universidad Nacional a dar todo su esfuerzo, porque de fondo hay dinero público suyo y mío que está detrás de estos estudios, que sí nos interesa que se inviertan bien, pero que además sean superiores para tener todavía pues, generaciones bien formadas en este proceso. También en este comentario de actualidad, pero a nivel internacional, me quiero ir al sur de nuestro continente, ni más ni menos que a Buenos Aires, Argentina. ¿Qué está pasando? Bueno, pues quiero apuntar un tema de actualidad política en Argentina, y es que el presidente de Argentina, el viernes pasado, Javier Milei, fue noticia por un supuesto error en su red social X, antes Twitter, donde comentó a favor de una criptomoneda que a final de cuentas resultó un riesgo y con indicios de fraude. Fueron miles los inversionistas que perdieron el dinero tras la estrepitosa caída de este activo digital. La moneda a la cual hizo alusión en un Twitter que borró, o en un mensaje de ex que borró posteriormente Milei, se llama Libra, que pasó de un valor casi nulo a ser de $4.7 en cuestión de horas, y que gracias a la recomendación de Milei y la confianza de sus seguidores, pues tuvo este impacto. Sin embargo, los inversores de esta criptomoneda retiraron $90 millones pocos minutos después, y se provocó el colapso total de esta criptomoneda. Cuando se vieron en aquel escándalo de aquella magnitud, estoy hablando desde el viernes a hoy, Milei borró el mensaje de ex y se desvinculó del proyecto, argumentando que no estaba bien informado. Sin embargo, uno de los fundadores de Libra, que se llama Hayden Mark Davis, sí le echó la culpa al presidente de Argentina por la repentina retractación, y que esto fue lo que provocó el colapso. El gobierno de Argentina más bien ahora está diciendo que Milei actuó de buena fe, que desconocía los detalles de esta moneda digital, pero sin duda alguna eso está generando un gran malestar, no solo en Argentina, sino que también a nivel internacional, al punto que la oposición en Argentina está impulsando un juicio político y además exigiendo una investigación por posible estafa contra Milei. De momento el gobierno argentino pues intenta mitigar esta crisis argumentando que Milei actuó pues de buena fe, que cometió un error al difundir algo y que no estaba totalmente asesorado. Así que bueno, en serios problemas está ya el señor Milei en Argentina, y no deja de causar todavía dudas la volatilidad que tienen ciertos proyectos de criptomonedas. En fin, pero dejemos eso a los especialistas. Hoy vamos a hablar del tema de fondo de gobernanza de datos, y precisamente quiero darle la bienvenida a don Luis Martínez, que es experto precisamente en estos temas. Él maneja todo lo que tiene que ver con gobernanza de datos, ciberseguridad de la empresa CMA. Don Luis, bienvenido a Contexto 360. Buenas tardes, don Leonardo. Mucho gusto compartir con usted y su audiencia que tanto lo sigue. De hecho, mi esposa Marcela me comentaba que ella es parte de su audiencia fiel, así que se me agradó mucho el comentario. Bueno, muchas gracias a su esposa también por seguirnos, don Luis. Claro, lo voy a decir. Vea, don Leonardo, quiero, si usted me lo permite, arrancar con algo que tiene que ver con los temas con los cuales usted introdujo el programa. Estupendo. Primero, el tema de ese grupo de estudiantes de la Universidad Nacional que ingresan hoy. Yo inicialmente ingresé a otra universidad estudiando ingeniería industrial, pero en 1978 me pasé a la computación. Soy de los pioneros, se puede imaginar por la edad, que muy jovencito no soy, pero sí fui de los primeros en estudiar este campo. Si usted se pone a ver en un contexto de 1978 a la actualidad, no ha pasado tantísimo tiempo. Depende de cómo usted lo quiera ver, del ángulo por donde usted lo mire, pero no es tanto tiempo para la evolución histórica de una carrera profesional. Eso es una gota en la línea del tiempo.
Exactamente, es una gota en la línea del tiempo. Una carrera como ingeniería civil es milenaria, una carrera como la medicina es milenaria, esta no, esta está empezando. En 1978 era impensable tocar estos temas, que ciberseguridad, que gobernanza de datos. El dato es un elemento interesantísimo, ahora más adelante lo podemos mencionar porque es el insumo de la inteligencia artificial. ¿Quién se iba a imaginar la cantidad de datos que se manejan hoy en día? Y el otro tema que usted tocó tiene que ver en cierta forma con esto, cuando se refirió a lo de Milei. Usted mencionó una frase, estaba mal informado o estaba tomando decisiones quizás sobre unos datos que no eran correctos. La gobernanza de datos, uno de los temas que pretende subsanar es precisamente ese, que una empresa no tome decisiones sobre datos equivocados, sea con buena intención o con mala intención. Recientemente el país sufrió el percance de una empresa cooperativa financiera que parte de los alegatos que se escuchaban en la prensa era decir que se tomaron decisiones sobre reportes malos. Esos reportes pudieran ser que están malos por la impericia de un programador que los hizo mal o porque a propósito alguien quería que nacieran mal. Entonces la gobernanza tiene que ver en una parte de su quehacer con ese tema. Evitar que los datos sean malos y más bien velar porque los datos sean precisos y correctos y oportunos para las organizaciones. Entonces esos temas con los que usted arrancó me llamaron la atención porque se acomodaron perfectamente al tema que estamos tratando. Bueno, estupendo, don Luis, porque de alguna manera eso nos demuestra que la coyuntura de lo que estamos viviendo hace muy necesario que hablemos de este tipo de cosas. Correcto. ¿Verdad? Podría uno preguntarse, don Luis, si efectivamente el tema de la gobernanza de datos ya sabemos que es hoy un pilar esencial para las empresas y para las personas. Sí, El señor. asunto es si todos estamos siendo conscientes de eso, si por ejemplo las personas están tomando esas precauciones para esta gobernanza de datos y si las empresas están invirtiendo lo que tienen que invertir en gobernanza de datos. Mi percepción es que no, y le voy a poner una analogía. Por ejemplo, la seguridad personal en su hogar. Cuando usted construye su hogar, nadie le va a decir que la puerta tiene que tener una cerradura con llave y que no se le puede enseñar a nadie. Probablemente usted la va a poner una tapa y depende del vecindario donde viva, va a bordearla o fortalecerla con temas de seguridad. Y nadie se lo dijo. ¿Por qué? Porque usted tiene la conciencia clara, usted como individuo la tiene. La gobernanza de datos y la ciberseguridad deberían de tener ese mismo sentir, ¿verdad? Que la gente no tenga que estarle insistiendo en el tema de proteger su computadora, proteger sus smartphones, proteger sus cosas, o que las organizaciones protejan los datos de gente de afuera o de gente de adentro, que es tal vez donde está el principal problema, sino que debería ser parte ya de la naturaleza misma del individuo, ¿verdad? Es esa necesidad natural de ser consciente, usted utilizó la palabra conciencia, de ser consciente de que el dato hay que protegerlo. De ahí nace uno de los primeros puntos, ¿verdad? Después viene algo en lo cual Lisset es especialista, que es la comunicación oportuna, la comunicación organizada, la comunicación profesional hacia los entornos, hacia las organizaciones que estén conscientes de ese asunto. Pero el primer elemento es usted como ser humano, como individuo único, que debe tener esa conciencia necesaria. Efectivamente, por ahí es donde hay que empezar. Para usted, don Luis, como experto en este tema, ¿le parece que, vamos a ver, cuáles son los riesgos más frecuentes que tienen hoy las organizaciones que no tienen una política clara de gestión y protección de datos? ¿A qué se enfrentan hoy las organizaciones que carecen de esto? Es muy amplio, ¿verdad? Porque digamos que la línea entre ciberseguridad, que es un nombre un poco rimbombante, comparado con el nombre que se le da a la gobernanza de datos, es muy tenue, ¿verdad? Hay un punto donde usted se pasa de un lado para el otro y no sabe ni en cuál de los dos temas está metido. Por ejemplo, le digo, en ciberseguridad existe una normativa que es parte de las cosas que tiene que ver con gobernanza, que es las normativas, una ISO 27001, se refiere a la ciberseguridad, que tiene que ver fundamentalmente con los riesgos.
con los riesgos que se puedan detectar y corregir y controlar y darle seguimiento. Gobernanza de datos es más reciente, pero ya tiene su propia normativa ISO, que es la 38500, que tiene que ver con todos esos elementos del papel que tiene que tener el dato, del papel que tiene que ver quién lo toca, cómo lo manipula, dónde sale, a dónde no sale, y todo ese tipo de cosas. Ahora, yendo concretamente a su pregunta. El primer tema de las empresas es la conciencia de que eso debe ser regulado y controlado. Yo le aseguro que si hiciéramos una encuesta nacional, existe una cantidad de empresas que aún mantienen en los computadores de los colaboradores los puertos USB abiertos. Un puerto USB abierto es una bomba de tiempo para que un funcionario desde adentro saque información hacia afuera. Eso para nuestra audiencia, los puertos USB, don Luis, son, en palabras sencillas, donde ponemos las llaves mayas, digámoslo así, donde ponemos los periféricos como el mouse, etcétera, ¿no? También, todos esos son puertos USB. Listo, hecha la aclaración. Sí, gracias, muy oportuno. Sí. Y ahí me corrige si me excedo en temas técnicos. Adelante. Le aseguro que un montonón de empresas, inclusive estatales, todavía mantienen los puertos abiertos a vista y paciencia de medio mundo. Y les pasa, los colaboradores tal vez, inclusive sin mala intención, andan con los datos de sus clientes en una llave maya, llamando al nombre que usted le dio, y tal vez lo hacen por su facilidad, porque se llevan esa base de datos de sus clientes y sus contactos, que es un activo valiosísimo para una empresa, para trabajar en su casa, o para trabajar por allí, trabajar en cualquier lado. Pero usted no puede prever que ese colaborador tal vez algún día deje la empresa, y peor aún si se va a la competencia. Lo que se llevó en esa llave maya es un tesoro para mi competencia. Eso, por ejemplo, para citarle algo tan simple. Ahora que está la cosa más sofisticada con las facilidades que dan los servicios en la nube, también las empresas no le cierran el acceso al OneDrive personal de la gente en la nube. Entonces, llevarse los datos para afuera es una facilidad enorme. No hay quien lo detenga, ni no hay quien lo mida. Y ahora que usted está diciendo eso, don Luis, permítame interrumpirle para hacerle una consulta, adelante, porque usted es el experto aquí. ¿Qué pasa cuando ese drive que tenemos en la nube con información de la empresa, sea cual sea el servicio de la nube que tenga la persona o la empresa, qué pasa cuando tenemos eso, por ejemplo, en nuestro dispositivo celular o en una tablet o en una computadora personal, que ahí no solo, digamos, se podría dañar, sino que también cualquiera puede echar mano, qué sé yo, si nos roban, por ejemplo, el teléfono celular, cualquiera podría acceder a esos datos, ¿no? Sí, claro, y pasa, por supuesto. Claro, ahí hay varios temas que usted tocó en uno. El primero, una empresa puede tener en la nube un OneDrive oficial de la empresa. Ese es el oficial. Ahí están los datos, no de Luis, sino del rol de Luis. El día que Luis se vaya de la empresa, esos datos le quedan al sustituto o a otros elementos de la organización. Versus la diferencia cuando yo guardo esos datos empresariales en mi OneDrive, en el mío, en luis.martinez@gmail.com. Eso no debe ser permitido. Eso no debe ser permitido. El uso de dispositivos celulares o tablets, por ejemplo, eso es algo que la empresa tiene que tomar la decisión de restringir o no. Ya depende de hasta dónde quiera apretar clavijas la organización. Por ejemplo, en Grupo CMA, la empresa, como parte de los procedimientos de trabajo, de ingeniería, de nuestros técnicos, de nuestros agentes de ventas, la empresa les provee un celular, pero es el celular de la empresa, el oficial. Ahí pueden manejar datos y hacer ciertas operaciones, pero usted no puede usar su celular personal para conectarse a los dispositivos de la empresa. Es prohibido, porque es un dispositivo personal y nadie le puede restringir que el día que se vaya tenga que borrar lo que tiene ahí adentro. Se lo lleva, es de él. Entonces, una de las normativas de la gobernanza de datos es también cerrar el acceso a los dispositivos personales para el manejo de datos de la empresa. Eso es primario de las cosas que se deben hacer de primera mano. Eso es por donde habría que quizá empezar, ¿verdad? Puede sonar, es lo más básico, pero también es de lo que más se ve que carecen las organizaciones. Y es de lo más fácil de hacer, porque no te cuesta gran cosa. Es un
un procedimiento que usted hace no voy a citar nombres técnicos, en una de las tantas herramientas con las cuales usted abre y cierra cosas dentro de la organización. No se requiere ni que hubiera existido un procedimiento previo, una normativa, un algo, es casi que de sentido común para una persona que tenga cierta malicia en el puesto de cerrar ya eso. Es más, no tiene ni que pedirle permiso a los colaboradores. Usted, el día de mañana, cuando llegan, ¡pum!, cerrado esa puerta, ya no pudiste entrar. Claro, efectivamente. Bueno, y esto es parte de lo que implica esta gobernanza de datos que estamos conversando aquí en Contexto 360 con don Luis Martínez, experto en esta materia de Grupo CMA. Aprovecho para saludar a don José Alvarado, que también nos reporta sintonía, a Enid Carvajal, también fiel oyente. Y bueno, vamos a seguir con este tema. Don Luis, hay varios elementos que aquí podemos abordar, porque este tema es de nunca acabar, ¿no? Lo que tiene que ver con la seguridad de los datos, Sí. hay muchos elementos y ustedes también sé que tienen una serie de pasos claves. ¿Le parece si vamos uno por uno detallándolos? ¿Le parece si empezamos por este tema del inventario de datos? ¿Qué significa eso? Sí. El inventario de datos es ese conocimiento propio que debe tener la organización de cuáles son los datos con que cuenta. ¿Por qué? Porque a veces sucede, digamos nosotros que trabajamos en este campo de la tecnología y uno de nuestros servicios es en infraestructura de una herramienta que se llama SAP, que es una herramienta de gestión organizacional, contable, de clientes, de todo ese tipo de cosas. Usted tiene que tener conciencia de todo, cuáles son los datos que se manejan ahí. Primero, para que sepa, ¿verdad?, que están ahí, que los puede explotar, y para que sepa principalmente quién los puede ver, quién los puede tocar y quién no. Vea, aquí, por ejemplo, volviendo a ese ejemplo que le pongo de SAP. SAP nace de fábrica encasillando el puesto con la licencia que debe tener el colaborador. Si usted trabaja en logística, le dan una licencia SAP que ve solo los datos de logística. No tiene por qué estar viendo el resultado de estados financieros, el estado de pérdidas y ganancias de la empresa, simplemente lo limita a ver datos de logística. Los colaboradores de ventas ven el CRM, que es donde llevan la gestión de su cliente, nada más, no ven contabilidad, no ven inventarios, no ven nada. Los de finanzas ven lo suyo. Ya por ahí la cosa empieza a estructurar cuál es el ámbito en el cual usted se mueve. Entonces, cuando usted tiene conciencia de cuáles son los datos que tiene, puede decir, dependiendo del rol dentro de la organización, no la persona, hay que quitar nombre y apellido, es el rol. Contador A, contador B, logística 1, logística 2. Dependiendo del rol, así es el tipo de dato que puede ver y cómo lo puede ver. Y es que este tema que es fundamental, ¿verdad?, del inventario de datos, trae consigo algo que antes también era impensable, que es el etiquetado de datos. ¿A qué me refiero por el etiquetado de datos? Si usted, bueno, y voy a echarme un poquito más atrás, ahora resulta que nacieron términos nuevos o empleos nuevos o roles nuevos. Hay uno que se llama, en inglés, porque así es como se definió, Data Steward, ¿verdad? Que es como que el mayordomo de los datos que usted maneja. Él es el que sabe en contabilidad cuáles son los datos que existen y quién podría verlos. Entonces, dependiendo del rol, es ese dato que nace de una u otra manera, desde que nace, se determina, ese dato es abierto, es público para la organización, pero no público para la gente de afuera. O es un dato que se considera estrictamente confidencial y lo pueden ver solo los usuarios 1, 8 y 50. O es un dato ultra super confidencial que nadie sabe que existe. Solo el que lo crea y tal vez el presidente de la organización. Los demás no tienen la tentación de ir a verlo porque ni siquiera saben que existe. Entonces ya a partir de ahí un gran peligro se cerró. Entonces, el porqué del inventario de datos, lo resumo en dos. Entonces, para contestar su pregunta, estar claros de lo que tenemos y estar claros de quién lo ve y cómo lo ve. Esa es la razón de ser. Claro, bueno, yo quisiera preguntarme si todas, pienso yo en las organizaciones públicas de nuestro país que manejan datos e información sensible, ya sea, por ejemplo, de salud, nuestros expedientes de salud digitales, por ejemplo, claro, o nuestra información tributaria, que también por ley es confidencial. Yo quisiera saber, por todo lo que ha sucedido en años recientes de los hackeos y todo, tendremos este inventario no solo así bien definido, sino que también resguardado, etcétera. Bueno, no le voy a pedir que me conteste esa pregunta, don Luis, pero yo sí me la hago
¿verdad? Que es importante también que nos den garantía a los ciudadanos de que nuestra información está bien protegida. Otro de los elementos, don Luis, es el tema de la matriz empresarial. ¿Qué es esto de la matriz empresarial? Más o menos va muy ligado a lo que vimos anteriormente. La matriz empresarial le dice a usted por roles y por tipo de datos quién puede ver qué y cómo lo puede ver. Es poder hacer un cruce de privilegios y acceso a datos. Porque vea, le voy a contar una cosa, don Leonardo. En tiempos no muy lejanos, no sé, hace 5 años, cualquier miembro de la organización solicitaba al Departamento de Desarrollo de Software que le hicieran un reporte que mostrara los siguientes datos. Tac, 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 tac. Nada más lo pedía cualquiera por ahí, al Departamento de Desarrollo. Los de desarrollo lo metían a su lista de cosas por hacer y liberaban ese reporte, sin saber cuál es el mercado meta, cuál es el ámbito de usuarios que lo pueden ver. Eso no puede ser. Esas son las cosas que precisamente la gobernanza de datos prohíbe. Primero, hacer una conciencia profunda en el Departamento de Desarrollo es que existe un procedimiento en el cual les hacen ustedes solicitudes, que debe ser aprobado por gobernanza de datos, precisamente para saber ese tipo de información que vamos a mostrar, quién la va a llegar a ver. Y así nos ganamos un montón de dolores de cabeza, porque pudiera ser que ese reporte no había que hacerlo, y nos ganamos el tiempo de ese desarrollo, y no, cuando ya está listo y empieza a salir mostrado en un dashboard por ahí, pero ¿qué es eso? ¿Quién autorizó mostrar eso? ¿Cómo es posible? Y ya para qué, ya la torta está hecha. Entonces, en esa matriz organizacional se pueden ver todo ese tipo de elementos. ¿Cuáles datos podrían mostrarse? ¿Cuáles dashboard puede ser factible que la gente los manipule? ¿Cuáles dashboard puede ser que la gente toque el dato, no lo toque, nada más vea o lo que sea? Toda esa matricita es parte de una organización formal que se va gestando dentro de la organización. Es una forma de poner orden. Claro, un poco para poder tener no solo ese inventario que veíamos, sino que podamos tener una clasificación adecuada, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces, elementos importantes. Otro concepto que manejan también ustedes como Grupo CMA sobre este tema es el plan de pruebas. Cuéntenos Ajá. de eso. Muy bien. Tiene que ver con lo que mencioné ahorita, la herramienta de desarrollo de software, ¿verdad? Es bien sabido, vea lo que le pasó a este señor que mostró datos que no eran, te lo menciono ahora. Es bien Claro. sabido que los programadores tienen un ego interesante, ¿verdad? Sí, un sí. sentido, un sentido de pertenencia. Es su criatura, don Luis, es su criatura, Sí, ¿verdad? ya, mi primer trabajo fue programador y me encanta. Si me definen que ponga mi puesto, yo diría programador. Pero el ego es terrible, ¿verdad? A un programador nadie le puede decir ese programa está malo, es ofensivo, no puede ser, no lo acepta. Pero tampoco son muy dados a hacer las pruebas correctas. Ellos hacen su desarrollo, lo prueba él, con los datos que él cree. No puede ser juez y parte, él hace sus propias pruebas de que de verdad funciona y no está bien. Hoy por hoy, de lo que pide la gobernanza es que toda herramienta de desarrollo de software, antes de salir a producción y mucho antes de desarrollarse, el Departamento de Desarrollo de Software debe mostrarle a gobernanza cuál es el plan de pruebas con el que va a ser sometido esa cosa cuando ya está lista. Ahora Pues es sí, para ya no salir en falso, don es Luis. no salir en falso, o peor aún, salimos y puede ser que no nos dimos cuenta que salimos en falso y se están tomando decisiones con un reporte que medio se probó y estuvo ahí en operación y 3 años después nos dimos cuenta que está malo. Vaya usted a ver qué clase de torta puede ser eso. Y eso Bueno, a todos. he visto varios casos de eso, ¿verdad, don Luis? Con cosas ligadas para software de empresas o inclusive lo he visto en algunas municipalidades que salen con un software y termina eso siendo un fiasco, invirtieron un montón de plata, gastaron en esto, en lo otro y termina siendo un fracaso, ¿no? Claro que sí. Inclusive, todo esto ha generado en profesiones casi que nuevas. Ahora hay técnicos QA, usted puede especializarse. Yo he sido también profesor universitario y en el curso que estábamos dando había que hacer un proyecto y entonces se ponían roles en los estudiantes. Usted va a tener el rol de líder, usted el rol de programador, usted el rol de el que hace los backups y usted el rol de QA, el que hace el testing. Y los muchachos ni siquiera sabían que eso existía y pues les encantó a muchos. Dice, yo me voy a perfilar en mi futura carrera como un QA, un analista de calidad de los datos. Y entonces se da una guerra, usted no tiene idea de la cosa que es eso, interesantísima. El QA no se puede ni ver con o el programador es el que no puede ver al QA, porque el QA le dice, está malo, va para atrás. Y va de nuevo.
sigue estando malo, va para atrás. Y eso va y viene no sé cuántas veces, hasta que el QA pueda determinar que esa cosa ya rompió el umbral deseado de las pruebas con las cuales debe pasar. Y aún así, pudiera ser que a pesar de todas esas pruebas salga malo. El QA tampoco es infalible y no la vio venir por ahí. Hay un caso Eso tiene que ver un poco con el siguiente punto, que es el test de calidad. Ajá, es lo mismo, es lo mismo. El test de calidad es ese, precisamente. Es más, le contaba, ahora hay profesiones nuevas, inclusive dentro de gobernanza de datos, las organizaciones, para que de verdad puedan jactarse de que tienen un ecosistema de gobernanza de datos, tienen que tener un especialista. Tienes un nombre ahí también rimbombante en inglés, pero tiene que ser una persona dedicada a la gobernanza de datos. No puede ser que a usted le recarguen dentro del trabajo que tiene el hacer la gobernanza de datos. Igual que el especialista en ciberseguridad, tiene que ser un rol definido y a tiempo completo, dedicado solo a estar haciendo eso. No se vale el recargo. Como hacían inicialmente las empresas que se metían en ISO 9000, ¿verdad? Que al primer ingeniero industrial que aparecía por ahí, les recargaban el ISO 9000 de calidad. Ahora no, ahora tienen un especialista en calidad, y si no es que un departamento entero en calidad, de ISO 9000 o en ISO 14000 para normativas de medio ambiente, pero tiene que ser puesto. Y entonces hay puestos de QA, las universidades ya desarrollan esa carrera. Especialista en testing, especialista en calidad, especialista en pruebas. A eso se dedican prácticamente. Claro, ya como algo especializado, algo totalmente, es una especialidad. Directamente en ese tema. Es una Bueno, especialidad. yo ojalá, insisto aquí, yo siempre traigo el tema de la información pública porque es muy relevante. Sí. O sea, claramente sabemos que para las empresas es muy delicado, ¿verdad? Porque Sí. una empresa puede pues, perder su posición en el mercado justamente por una información mal almacenada o mal gestionada, o que sea de acceso libre, ¿no? Y que pueda tener ahí grandes filtraciones. Pero además, en la parte pública también puede tener impactos serios. Y aquí Sí. la pregunta es, bueno, efectivamente aquí ocupamos tener, no una persona, seguramente. Me imagino que hay organizaciones, don Luis, que por su dimensión, por su tamaño, por el manejo de información que tienen, por la gran cantidad de datos, ocupan todo un equipo especializado para eso. Claro que sí, así es. Igual sin mencionar nombres de instituciones, Claro. hace unos 3 años, creo, más o menos, se dio un caso de doble falla. Una institución financiera privada, unos programadores muy acuciosos, muy creativos, muy ingeniosos, hackearon la base de datos de una institución pública para llevar los datos de sus clientes hacia adentro. Entonces ahí fallaron dos cosas. Primero, la gobernanza de la institución financiera, que no regula lo que hacen sus programadores. Fue una decisión propia. Y del otro lado, la mala ciberseguridad de la institución pública que permitió que se les metieran tan fácilmente. No la vieron ni venir. Cuando se dieron cuenta, pasaron no sé cuántas horas de hackeo, de extracción de información, y les robaron todo. Entonces, eso que usted está diciendo, probablemente sea muy difícil controlar eso. Vea, ese tema es interesante por lo siguiente. Esta figura se llama ¿quién cuida al guarda? ¿Quién cuida al guarda? ¿Quién cuida a un guarda? El guarda es el que está cuidando en la noche. ¿Quién no cuida a él? ¿Quién lo cuida a él? Exacto. ¿Quién no cuida, verdad? Entonces, sí. Alguien en una organización tiene que tener la llave de algo. Una empresa de seguridad, algún guarda tiene la llave donde está el depósito de armas. En una institución financiera, alguien tiene la combinación de la caja fuerte. Ya vio el caso que se dio recientemente en un... Así es. ¿verdad? Entonces, hay alguien que tiene el control del último elemento de seguridad. Entonces, en infraestructura de software, hay un administrador de la infraestructura, que es el que maneja los de. En sus manos está la seguridad o ¿cómo se dice en inglés? El robustecimiento de esa seguridad. Pero ¿y quién no cuida a él? Le voy a contar, un especialista en infraestructura senior está en capacidad de ver los correos gente superior a él, porque tiene la llave, puede ir a verlo. Ahora hay herramientas de software que alertan de que eso está sucediendo, pero usualmente esas alertas le están llegando al mismo infractor. Qué ridículo, ¿verdad? Me voy a jalar una torta y el sistema me va a alertar que yo me la estoy jalando. Pero entonces ahora, por ejemplo, en CMA tenemos una herramienta que distribuimos de un partner nuestro que permite habilitar funciones tales que, digamos que Luis Martínez no es el administrador, no tiene esa llave mágica,
pero sí le van a llegar las alertas de que alguien está violentando la seguridad. El especialista técnico que tiene el acceso a todo se acaba de meter un domingo a las 3 de la mañana a ver el correo del presidente de la empresa. Esa alerta me llega a mí. Y yo el otro día le digo, ¿qué estabas haciendo vos ayer a las 3 de la mañana? Revisando tal cosa. Antes eso era impensable. Entonces, para poder administrar ese tema que usted tocó, de esa administración de grandes volúmenes, usted ocupa ayuda. Y usted ocupa ayuda tecnológica. Ocupa herramientas como esta que le menciono que nosotros en CMA manejamos, que alerta todo tipo de cosas habidas y por haber. Hay un usuario que acaba de hacer 10 intentos para ingresar y falló. Algo está pasando malo, puede que no sea él. O si es él, ¿qué le pasó? ¿Que tiene amnesia o qué cosa? Entonces, todas esas herramientas están disponibles en el mercado tecnológico. Que son, o sea que cuando alguien quiere ingresar a alguna información privilegiada, ya sea para beneficio propio, para vender esa información, hay herramientas que generan alertas a la empresa, digamos, a otras personas, para que puedan también ejercer controles cruzados de eso. Exactamente, es una fiscalización, una auditoría, si se puede llamar, y pudiera ser, don Leonardo, que usted está tratando de ingresar a ciertos datos que no está facultados, y el sistema lo va a frenar, pero aún así la alerta llega, ¿verdad? ¿Usted estuvo haciendo algún intento? ¿Por qué estaba haciendo el intento de ver ese dato? Si usted mismo sabe y el sistema lo rechaza que no puede, ¿por qué? Ahí usted abre una investigación. Porque parte de las cosas que maneja gobernanza, porque gobernanza es muy multidisciplinaria, tiene que ver con todos los entornos. Gobernanza toca mucho a la parte del departamento de talento humano. Entonces hay cosas que la gobernanza pide, pero gobernanza le pide a talento humano. Hay que hacer un procedimiento normativo de sancionatorio. Porque ¿qué pasa usted con tener todos esos controles, todas esas auditorías? Pescamos, como decimos los ticos, a alguien infragante y no le pasa nada. Algo tiene que ver. Ya ahí los expertos de talento humano, los expertos de talento humano determinan la severidad de la acción que detectó gobernanza y tomarán las acciones, pero no se vale no hacer nada. Y entonces vamos a seguir nadando en aguas ahí turbias. Esto sí permite tener una prueba clara de quién anduvo por donde no tenía que andar en cuanto a la información. Correcto. Y no son sospechas, es una prueba. Ya no se lo... Y hay pistas de auditoría, hay logs que determinan por dónde anduvieron y qué hicieron y qué modificaron. Entonces, hay mucha ayuda tecnológica. Pero quedan sí todas las huellas ahí trazadas. Huellas, correcto. Muy bien. Y también otra herramienta, don Luis, que nos brindaron ustedes es el tema de etiquetado de datos. ¿A qué se refiere eso? Eso es muy interesante. También hay herramientas que le permiten a usted etiquetar los datos. Ya lo mencioné un poquito antes. Cuando usted tiene el inventario, que usted me preguntó al inicio, y ahí tenemos la clasificación de los datos, el etiquetado de datos se refiere a este dato que nace. Digamos yo, ahora que le mencionaba el SAP. SAP, usted puede descargar un estado de pérdidas y ganancias a un Excel. Entonces ya lo sacó del ecosistema de SAP. Entonces ya no se están rigiendo por las leyes del SAP, sino lo pasé a un Excel y ese Excel puede viajar. Entonces yo puedo etiquetar ese Excel que nace ahí. Entonces digo, un Excel que nazca de tal lado, lo etiquetamos como altamente confidencial. Entonces lo bajó tal vez la persona a Excel para hacer sus trabajitos, sus cosas, y de ahí no pasó. No lo puede enviar por correo. Ese documento no puede ser impreso, o ese documento puede ser entregado a ciertas jerarquías de la organización, o puede ser que no tenga ninguna restricción. Entonces el etiquetado de datos, hay herramientas que nosotros también tenemos que le permite a ustedes eso, clasificar el dato antes inclusive de que nazca, ¿verdad? Y ese dato ya va a tener está estigmatizado, ¿verdad? ¿Quién lo puede tocar y quién no lo va a poder tocar? Muy interesante el tema del etiquetado. Queda con esa etiqueta totalmente marcado y digamos evidente para todos de que es así. Exactamente. Por ahí anda el tema. Y antes costaba mucho porque el etiquetado era prácticamente manual. Ahora ya hay herramientas de software que te permiten hacerlo. Muy bien. Bueno, y veamos los otros dos elementos para ver también cómo se diferencian o se complementan ellos, que son auditorías periódicas y monitoreo continuo. Sí, son dos temas separados entre sí, pero ya los hemos medio mencionado. El monitoreo anda más
por el lado quizás de la ciberseguridad, pero se refiere a esas herramientas también de software que le permiten a usted estar viendo todo lo que está sucediendo en su entorno, ¿verdad? Usted puede ir, un monitoreo, ¿cuál puede ser? Que el performance, el rendimiento con el cual los sistemas están mostrando se vino para abajo. La red se degradó completamente. Eso es un monitoreo muy específico, ¿verdad? De rendimiento de red. O puede ser un monitoreo de volúmenes de datos. Puede ser monitoreo de accesos. Puede ser monitoreo de dispositivos, ¿cómo se llama? Dispositivos de cualquier tipo, ¿verdad? Que no sean necesariamente solo los teléfonos. Estar ahí con alertas activas, que no solo se muestren en pantallas que pueden estar por ahí, sino que ese monitoreo al mismo tiempo genere alertas puntuales a un correo de alguien en particular. Ese es el monitoreo, ¿verdad? Eso existe desde tiempos inmemoriales. Y el otro, ¿cuál fue el que usted me dijo? La auditoría. La auditoría es periódica. La auditoría es periódica. Auditorías periódicas. Sí. Tienen que haberlas, las auditorías tienen que haberlas, porque, vea, por ejemplo, hay un caso que es el backup de los datos, el backup de las bases de datos. Es un procedimiento riguroso, religioso casi. El backup de sus sistemas sensibles tiene que hacerse todos los días y debe ser verificado todos los días. El encargado de infraestructura lo primero que hace al llegar a la oficina es revisar si el backup de la noche anterior funcionó. Y si no funcionó, tomar las medidas respectivas. Pero es inviolable ese procedimiento, igual que el checklist que hacen los aviadores antes de salir. Presión de las llantas, estado de la gasolina, todas esas cosas. Eso tiene que hacerlo. ¿Y qué pasa si usted como organización tiene el procedimiento que así lo estipula? Y la organización está confiada en que si algún día hay una catástrofe, no importa, ahí tenemos el backup que se almacena aquí, allá y allá, 3 puntos distintos donde guardo yo mi backup. Y resulta que la persona no lo estaba haciendo, o ese día, precisamente el día fatídico, ese día, el que no tenía que ser, ese día no lo hizo. Entonces las auditorías, en este caso, estoy tocando un tema puntual, la auditoría tiene que, con cierta aleatoriedad, ir a decirle, venga, enséñeme cuál es su procedimiento de backup, enséñeme el backup del día tal, y enséñeme cuáles son las pruebas de recuperación que usted hace como pruebas para asegurarse que su backup funciona. Eso es una auditoría en este caso de infraestructura tecnológica, pero como esas hay muchas. Usted puede ir a decirle a los desarrolladores de software, quiero hacer una auditoría de que de verdad están haciendo las pruebas. El 18 de febrero salió a la producción un sistema tal. Quiero que usted me muestre cuál es la evidencia de que esas pruebas se realizaron y cuál fue el resultado de esas pruebas. Y que fueron eso tiene que mostrarse inmediatamente, tiene que estar algo al alcance, ¿no? Exactamente, tiene que estar en parte del procedimiento. Eso está en una intranet que está instalado, a la cual tienen acceso no sé quiénes y no sé cuántos, y venga, o sea, no tiene que ponerse a buscar, tiene que saber llegar, como usted lo dijo, instantáneamente. Un reflejo. Ahí usted tocó otro tema, don Luis, que me hace plantearle otra pregunta, y es que uno también lo ha visto en las diferentes organizaciones. Habló usted de la intranet. A veces eso es como, no sé, para que nuestra audiencia se haga una idea, como cuando uno tiene la galería de fotos en el teléfono celular. Tiene tantas que no sabe ni cuáles son, ya ni se acuerda. Hay fotos buenas, otras malas, hay dedazos también. Entonces, si yo quisiera buscar una foto, tengo que ponerme a revisar toda la galería para ver cuál encuentro y si la encuentro y si está o si no está o si ya la había borrado o si la mandé a otro respaldo. Y a veces eso pasa en las organizaciones. Sí. Mira, sí, es que hay un archivo, hay esto, lo otro, pero déjame buscar, y el déjame buscar pasa 1 semana y media mientras busca el archivo que se había hecho. Claro Eso es cuando no estamos cumpliendo con esta gobernanza de datos. Exactamente, eso es un tema de gobierno. Es más, esos datos de la intranet, a pesar de que no son datos, digamos, de un SAP o de un sistema de nómina de recursos humanos, esos datos son etiquetables, es más, obligatoriamente etiquetables también. ¿Sabe dónde se da muchos ejemplos que usted muestra de ir a buscar algo que nunca encuentro? Ahora que estamos con factura electrónica. La factura electrónica tiene que almacenarse en algún lado. Después de 5 años de usted estar con un sistema de factura electrónica, vaya, busque la factura electrónica que ojalá el OIJ le está pidiendo de un proveedor suyo el año antepasado. A ver dónde la encuentra. Entonces tiene que tener un método correcto de nombramiento y que no sean por nombres antojadísimos, sino que sigan cierta nomenclatura
oficial de la organización que le facilite. Esas técnicas de búsqueda para mí es fundamental en cualquier sistema de Internet. Poder llegar de una forma A o B o C a un dato que no puedo encontrar, pero poder llegar y no tener que ir a verlos todos uno por uno hasta que lo encontré. Eso sin manejo. Igual que las fotos, igual que los documentos, igual que cualquier cosa. Claro, la información no puede ser inmanejable, y a eso vamos, hay que hacerla gobernable, ¿verdad? Hay que hacerla gobernable. ¿Verdad? Que podamos tenerla adecuadamente, no solo resguardada, sino que también disponible. Y ese dato de la información, al principio le comenté que ahora que estamos con todo esto de la inteligencia artificial, el insumo principal, la materia prima de la inteligencia artificial es el dato. Yo estudié cursos de inteligencia artificial, ahora que le decía desde cuándo empecé yo a estudiar. Yo en 1979 hacía programas de inteligencia artificial y nada funcionaba, todo nos fallaba, todo, nunca había algo que funcionara, nada. ¿Qué disparó esto? Los datos, las redes sociales. Pero los datos bien ordenados. Ah, exactamente. Es más, hay una profesión que es etiquetado de datos, pagan cosas verdaderamente lamentables, casi una esclavitud, ese etiquetado de datos al que someten a las personas, salarios de verdad lastimosos. Pero si no se etiquetan, ¿cómo la inteligencia artificial va a poder llegar tan rápido como llega a las cosas? Todos esos datos están etiquetados. Entonces, en esos mares de información, si no hay esas empresas que hacen inteligencia artificial, ¿cómo logran esa velocidad para llegarle a la información tan impresionante? La información se disparó en los últimos 3 años de una manera increíble. Así es. Don Luis, no quiero porque ya estamos en la parte final del programa, Sí, señor. hay temas aquí relacionados también con el peligro al hackeo. Usted tiene una frase muy interesante que la leo para nuestra audiencia, y es que dice: las empresas deben ser cuidadosas con la información que publican en redes sociales, ya que esto podría alertar a hackers sobre las herramientas que utilizan o las áreas donde son vulnerables. Y esto, don Luis, a las empresas y a las personas nos puede pasar. Claro que sí, claro que sí. Le voy a poner un ejemplo facilísimo. Usted anda buscando personal para X cosa. Dice, se requiere contratar fulano, ¿verdad? Que tenga los siguientes destrezas dentro de sí. Nosotros usamos la herramienta A, usamos la herramienta B, usamos la herramienta C. Entonces, un posible hacker no tiene que ir a buscar cuáles son las herramientas que usa esa empresa. Ya se las estamos diciendo. Se lo estamos publicando al universo entero. ¿Qué es lo que yo uso, por ejemplo, como materia de ciberseguridad de mi empresa? Lo estoy diciendo ahí públicamente. Y un montón de información más se publican ahí libremente. Hay que tener un cuidado enorme. Y en el caso personal, ni se diga. Como quien dice, sin querer queriendo, le regalamos la entrada. Le facilito el acceso. Ahora, en esto de gobernanza de datos, inclusive gobernanza de datos personales, en Costa Rica hay ¿qué es? Un documento oficial que regula la seguridad de los datos personales. El pasado 28 de enero, vea si la cosa ha calado, fue el Día Mundial de la Seguridad de los Datos Personales. Ya por dicha hay esa conciencia, que ya di como es el Día del Árbol o el Día del no sé qué, hay un día del dato personal. Y las redes sociales es un foco infeccioso para que la inconsciencia, ¿verdad? La parte consciente de uno que, ahí voy, qué bonito decir que tal cosa, que estoy instalado y no sé qué, le estoy poniendo en bandeja la información al que anda tras la búsqueda de cosas que no debería. Hay que tener muchísimo cuidado. Don Luis, y para ir finalizando el programa de hoy, ¿por dónde viene la solución? ¿Qué herramientas tenemos hoy para brindar soluciones a este tema de gobernanza de datos? Herramientas con nombres y apellidos. Bueno, como las que usted conozca, usted es el experto, don Luis. Bueno, vea, esto, don Leonardo, como le digo, es un boom que no lo va a parar nadie. Empresas de la magnitud de Microsoft, de la cual nosotros somos partner, fuimos el primer partner en Costa Rica de Microsoft. Ahora deben haber como 300, ¿verdad? Pero nosotros fuimos el primero y ahí estamos todavía, el grupo CMA. Ellos se enfocaron tanto en esto de la gobernanza de datos que crearon una herramienta puntual. No es una herramienta de que hace un resguardo del perímetro, ¿verdad? Como son estos firewall, estos antivirus, estas cosas que también existen un montón y todo eso hay que tenerlo. Hay que tener un firewall correcto, hay que tener un antivirus correcto y todas esas cosas de defensa frontal que están ahí. Pero Microsoft,
creó una herramienta que es la líder, y yo no sé si era única, que se llama Purview, Microsoft Purview. Esa se encarga de todo lo que yo he dicho. Hace todo. Etiqueta, controla, da seguimiento, fiscaliza, te ayuda a monitorear, te ayuda a rastrear, te ayuda a definir perfiles, roles, quién puede ver qué y quién no, alertar qué y qué no. Ya existe la herramienta. Y la crearon en cosa de 2 años, pero usted no tiene idea de lo que es eso. Es una cosa impresionante. Es más, cuesta muchísimo llegar a dominarla, porque es un océano, ya no es un lago de información, es un océano de información. Esa es una de ellas. Es demasiada la información que tenemos hoy. Es demasiada. Y esa herramienta la puedes poner en un panel de control, ahora que hablábamos de controles, de monitoreo, alertando cosas en vivo, alertando en cosas por debajito. Hay cosas que no hay que alertar mucho a muchos, simplemente estar viéndolos por debajo. Todo eso, esta herramienta, Microsoft Purview, ya existe en el mercado y a un precio, creo que es razonable, no es así incomparable. Y después hay unas muy especializadas, en inteligencia artificial. Microsoft tiene herramientas de inteligencia artificial específicas para la seguridad, para la ciberseguridad. Claro. Bueno, Luis, ¿dónde podemos buscar mayor información para los que estén interesados en este tema? Sobre gobernanza. Sí, señor. Bueno, en esa página, por ejemplo, Microsoft tiene, si ustedes buscan en la página oficial de Microsoft.com, ahí van con solo que busquen Purview, 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 Microsoft Purview. Ahí hay mucha información, ahí están todos los resúmenes, hay constantemente seminarios ya disponibles en el mercado nacional, dan mucha. En el último mes yo he participado en 3 de empresas nacionales que capacitan y gratis a la gente. Las universidades están plagadas, hay gente especialista, hay carreras puntuales en ciberseguridad. Nosotros, por ejemplo, en Grupo CMA, le podríamos brindar información si nos contactan, grupocma.com, nos pueden contactar por ahí y con mucho gusto les podemos ayudar a facilitarles información sin compromiso, nada más facilitar información y las decisiones las tomarán con la recomendación de que hagan algo, ¿verdad? Que ejecuten, que se espabilen, que no se duerman, mañana es tarde. Definitivamente hay que hacer algo, ¿verdad? Hay que hacer algo y rápido. Don Luis, encantado de haber conversado con usted hoy en esta tarde. Aquí nos podríamos quedar otra hora más, pero le agradezco mucho. No, con mucho gusto para servirle. Y si quiere otra horita más, pues nos vemos aquí con Lizeth. Vamos a hacer parte 2 de este programa. Ahí coordinamos con ustedes. Le quiero agradecer mucho a don Luis Martínez por toda esta información tan valiosa acerca de gobernanza de datos y la seguridad que esto conlleva. También a ustedes, nuestros oyentes, pues sigan aquí en Contexto 360 por CRC 89.1 Radio, donde vamos a seguir trayéndoles los temas más relevantes para crecimiento e innovación. Así que nos volvemos a escuchar mañana. Que tengan todos una muy bonita tarde. Gracias por acompañarnos en Contexto 360, porque las noticias tienen muchos actores, muchos puntos de vista y muchas formas de analizarlo. Te esperamos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde en una nueva edición por CRC 89.1 Radio. Buenas tardes.